Ver cómo hacer esta banquita y ahorita ya se le está dando el toque final con su respaldo curviadito. Y esta es una hielera Igloo que trajo el cliente, y esta es una que está en proceso y es con la que vamos a guiarnos para hacer el respaldo. Esta es una hielera de las que venden en el Oxxo. Realmente el forrado no tiene chiste, pero lo que vamos a ver ahorita es cómo hacer el asiento, el respaldo. Hazte para allá, gorda. Para hacer un asiento necesitas 4 barrotes de los que vienen en las tarimas. Vas a cortar 2 a 55 y 2 a, en este caso yo los corté a 94, pero tú los puedes cortar a 70, a 1 metro, dependiendo de qué tan alto quieras el respaldo. El asiento sí te lo recomiendo 55 porque es una medida más o menos normal. Vas a hacer corte a 30 grados de los tablones. Los 4 los vas a cortar a 30 grados de un extremo. Y así vas a tener los 4 tablones cortados a 30 grados y de este lado parejos. La idea es que te quede así y que ya pueda hacer el respaldo, pero le vamos a hacer una sacadita aquí para que este tablón quede metido de esta forma y poderle meter unas pijas. Ahorita vamos a ver. Marcas la línea que vaya seguida para hacer el resaque, y aquí, este de aquí también se lo vas a cortar. Yo utilizo un tablón que tengo por aquí, lo pongo a la línea y lo marco, y entonces ya me queda el corte que voy a hacer. Esto es lo que se va a cortar. Para que esta parte embone perfectamente aquí. Este corte lo voy a hacer con la caladora. Bueno, ahí va a estar el corte con la caladora. Y así te va a quedar el corte. Lo que vas a hacer es este que va así, meterlo ahí para que embone perfectamente. ¿De qué se trata? De poderle meter por aquí unas pijas para que agarre esto. Yo le estoy metiendo pijas de 4 pulgadas del número 12 para que quede bien macizo. Las guías se las vas a hacer con una broca un poco más delgada, pero acuérdate de usar más o menos el ángulo de 30 grados y ten cuidado de no hacer una guía muy cerca de este lado, porque aquí es donde va a ir el corte así del asiento. Ahorita vamos a ver. Estas son las pijas que estoy utilizando, pijas para tabla roca de 4 pulgadas del número 12. Bueno, así es donde como va a ir quedando metido y entresacado. Y la pija, el resultado va a ser un asiento con respaldo a 30 grados. Lo que vamos a hacer ahora es marcar aquí la guía y aquí también. Eso ya pues depende de cada quien. Ahorita vamos a ver cómo lo hago yo. No tengo una plantilla, nada más le marco así como va quedando, como me imagino que es el respaldo, y así lo dejo. Además tener cuidado de no dar muy pronunciada la curva aquí,
porque al momento de poner las tablitas vas a batallar. Y este se hace el corte ya con la caladora. Y el asiento así va quedando. Falta seguir acá el respaldo, pero es lo mismo. Y así queda el asiento ya con las curvas, que la verdad le hacen dar una mejor estética. Queda un poquito más bonito a la vista. Lo que vas a hacer, pues el otro es cortarlo igual a la misma medida, hacer la misma operación y con este mismo marcar el otro. Para el otro lo vas a acomodar y ya nomás le vas a marcar. Pasas preferentemente, pon el lado para abajo donde habías marcado el otro, o sea, las líneas que te queden abajo, por si la navaja está chueca de tu caladora te salga bien. Si está derechita no hay problema, puedes cortar como quieras. Aquí vas a tener ya los dos. El siguiente paso es cortar las tablitas para irlo forrando. Primero vas a cortar las de aquí de abajo. Vas a poner dos aquí y dos acá arriba para que no te quede chueco bailando, y dos aquí en medio. Ahorita vamos a ver cómo, sí, pero las de aquí sí deben de ser un poco pequeñas. Ahí está mi gorda, ya me lo tiene bebés. Los cortes para el asiento yo los hago a 50 centímetros. 50 centímetros de ancho el asiento, creo que está bien. Y aparte, las tablas vienen de 1 metro, entonces me salen dos para un asiento. Si lo hiciera de 55, de 60, pues no, ocuparía más tablas. Acuérdate siempre de darle el emparejado a la tabla de un lado para poder marcar y que no te quede chueco. Vas a hacer cortes de aproximadamente unos 6 centímetros y medio, y lo vas a dejar como unos 6-7 grados la sierra. Empiezo poniéndole 2 pijas aquí y 2 acá para que amacice en la parte de abajo. Luego vamos a poner las de acá de arriba. Entonces acuérdate siempre hacerle guía a las pijas para que no se te abra la madera. En este caso yo utilizo pijas de 1,5 del número 6. Son más delgadas. Y ahí está con la de abajo. Y con la de arriba le vamos a meter una aquí mero en medio para enderezarla por si está un poquito chueca o dispareja. Con esa la enderezamos para que quede más parejita y más derecha. Ahí está el del medio, que corrige cualquier cosa que estuviera chuequita y te lo deja ya bien parejito. Ya lo demás está bien fácil. Solamente tienes que ir poniendo tablitas. Acuérdate aquí, ir poniendo chiquitas y con ese angulito que dejamos. Acuérdate, mira el ángulo que tiene. ¿Para qué? Para que cuando tú la pongas te quede parejita y no te quede abierta. Y lo demás es ir rellenando hasta arriba y hasta abajo. Y ahí va a ir quedando. Solo al de abajo le meto 2 al principio. A la de mero arriba también 2, o sea, abajo y arriba 2. Y al del medio 2, a las de después ya nomás les voy metiendo una sola pija para que vaya quedando. Y más o menos te va a quedar así, ¿verdad? Si te fijas, con el corte al ángulo no va a dejar espacios, va a quedar bien pegadito.
Y pues relajación, mira. Bien relajadas, mis dos gordas y mi gordo. Quedaría el asiento. Ahora lo vamos a poner aquí en la hielera. Ahorita veremos cómo. De uno de vamos a sacar dos de 50 centímetros, dos de 50 y estas de 60 centímetros. Vamos a marcar a los 22 centímetros dos líneas para poner una madera que va a ir aquí, y así más o menos queda para poner encima ahorita el asiento. Y para que quede bien macizo, 3 pijas orilla, 3 abajo y 3 acá. En la hielera también marcamos a 22 para que quede el asiento también. Y acá le ponemos el soporte bien amacizado con unas pijas fuertes, y así lo vas a poner para empezarle a meterle las pijas aquí abajo para que macice, y en esta parte y aquí. Y bueno, pues vas a tener algo así. Ya manchada, quedaría así. Lista para usarse.